Mi hijo organizó una fiesta de cumpleaños para mi nieto con 300 invitados. Cuando llegué, el guardia de seguridad me dijo: «Lo siento, señora. Esta fiesta es solo para familiares cercanos». Sonreí. Hice solo una llamada. Y todos los invitados quedaron en shock. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver qué tan lejos ha llegado. Me quedé allí aferrada al pequeño regalo envuelto, viendo a 300 invitados entrar al salón mientras un guardia de seguridad me bloqueaba el paso como si fuera una amenaza. No se me escapó la ironía: estaban impidiendo entrar a la fiesta de cumpleaños de mi propio nieto. «Lo siento, señora, pero esto es solo para la familia», repitió el guardia con voz profesional pero firme. Su placa de identificación decía Marcus, y evitó mi mirada al hablar. «Solo para la familia». Las palabras dolieron más que cualquier golpe físico. «Soy familia. Soy la abuela de Cedric, por Dios. He estado en la vida de este niño desde que nació hace 7 años». «Debe haber algún error», dije, intentando mantener la voz firme. «Soy Venice Caldwell. Cedric es mi nieto». Marcus se removió incómodo, mirando su portapapeles. «Lo siento, pero no está en la lista de aprobados». Las instrucciones eran muy claras sobre quién podía asistir. A través de las puertas de cristal pude ver el elaborado montaje, un enorme castillo inflable con forma de castillo. Mesas cubiertas con tela azul rey. Globos por todas partes. Todo el asunto probablemente costó más que los coches de la mayoría de la gente. Mi hijo Damon, sin duda, no había escatimado en gastos para el 7º cumpleaños de su hijo. ¿Podrías hablar con mi hijo, Damon Caldwell? Él es el padre. Tendré que verificarlo con la señora Caldwell, dijo Marcus, sacando su radio. Antes de que pudiera hablar, oí el taconeo de unos tacones sobre el mármol. Joy apareció en la puerta con el aspecto de una madre perfecta, con su vestido de diseñador y su peinado profesional. Solo tenía 32 años, pero se movía con la seguridad de alguien a quien nunca le han dicho que no. «¡Ay, Venice!», exclamó con la voz llena de falsa sorpresa. «¿Qué haces aquí?». La pregunta me impactó como una bofetada. ¿Qué hacía yo aquí? Estaba allí para celebrar el cumpleaños de mi nieto, como cada año desde que nació, como cualquier abuela. «Estoy aquí para la fiesta de Cedric», dije, con la voz apenas un susurro. «Le traje un regalo». Los labios perfectamente pintados de Joy se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa en el rostro de otra persona. En el suyo parecía depredador. «Ay, cariño, ¿no te lo dijo Damon? Decidimos que este año fuera algo pequeño, solo para la familia inmediata». Miré más allá de ella, a la multitud que había dentro. Debía haber al menos 300 personas en ese salón, compañeros de trabajo, vecinos, gente que nunca había visto. Pero al parecer, no era lo suficientemente familiar directo. «Joy, por favor», dije, odiando cómo se me quebraba la voz. «Solo quiero ver a Cedric para desearle un feliz cumpleaños». «Está muy ocupado con sus amigos ahora mismo», dijo sin moverse de la puerta. «Quizás la próxima vez podamos organizar algo más pequeño y apropiado». «Más apropiado». Las palabras resonaban en mi cabeza mientras sostenía un regalo para un niño al que no podía ver. Hablábamos de mi nieto. El niño que había cuidado incontables veces cuando Joy tenía sus días de spa o sus compras. El niño al que había mecido para dormir durante sus meses de cólicos mientras ella se quejaba del ruido. «¿Dónde está Damon?», pregunté, mirando a mi alrededor con desesperación. «Necesito hablar con mi hijo». «Está organizando la fiesta», dijo Joy con suavidad. «Ya sabes cómo son estas cosas, hay tanto que coordinar». A través del cristal, vi a Cedric con su trajecito, riendo mientras corría entre las mesas. Se veía tan feliz, tan lleno de vida.
Sentí una opresión en el pecho que no sentía desde que mi marido murió hacía 5 años, el dolor de estar completamente sola. Le dejaré esto, dije, extendiéndole el regalo a Marcus. Era un helicóptero teledirigido, algo que Cedric me había pedido. Había ahorrado durante meses para comprarlo. «Qué detalle», dijo Joy, pero no hizo ademán de cogerlo. «Me aseguraré de que lo reciba». La despedida fue clara. No era bienvenida. En 5 minutos, había pasado de ser una abuela querida a una visitante no deseada. La mujer que había ayudado a criar a este niño ahora era tratada como una extraña. Me di la vuelta para irme con las piernas pesadas. Detrás de mí oí la voz de Joy, alegre y vivaz, saludando a los demás invitados. «Bienvenidos. Pasen. Pasen. Cedric estará encantado de verlos». El estacionamiento parecía un desierto mientras caminaba hacia mi coche. Otros invitados pasaron a mi lado, vestidos con sus mejores galas, charlando animadamente sobre la celebración de la que me acababan de prohibir la entrada. Algunos asintieron cortésmente, pero la mayoría ni siquiera me vio. Me quedé sentada en el coche un buen rato, mirando el regalo en mi regazo. Tenía 7 años. Cedric tenía 7 años y me perdía su fiesta de cumpleaños porque su madre había decidido que no era suficiente familia. Pero mientras estaba sentada allí, algo cambió en mi interior. El dolor seguía ahí, crudo y ardiente. Pero debajo había algo más duro, algo que se había estado gestando durante meses mientras observaba las sutiles manipulaciones de Joy, sus constantes peticiones, su forma de hacerme sentir que nunca era lo suficientemente buena. Saqué mi teléfono y revisé mis contactos hasta encontrar el número que buscaba. Mi dedo se posó sobre él un instante. Una vez que hiciera esta llamada, no habría vuelta atrás. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. «First National Bank, soy Rebecca. ¿En qué puedo ayudarla?» «Rebecca, soy Benis Caldwell. Necesito hablar contigo sobre las cuentas de mi nuera». La fiesta seguía viva cuando colgué el teléfono 20 minutos después. A través de las ventanas, podía ver cómo continuaba la celebración. Todos esos invitados disfrutaban mientras yo estaba solo en mi coche. Pero no estaba indefenso. Ya no. Arranqué el motor y me marché, dejando el regalo en el asiento del copiloto. Cedric recibiría su regalo tarde o temprano. Pero primero su madre recibiría justo lo que se merecía. De regreso a casa después de aquel humillante encuentro, mi mente no dejaba de recordar cómo empezó todo. ¿Cuándo me había convertido en el enemigo de mi propia familia? ¿Cuándo amar a mi nieto se había convertido en un delito? La respuesta me llegó al entrar en mi casa. Comenzó el día que Joy se dio cuenta de que tenía dinero. Hace 8 años, cuando Damon la trajo a casa por primera vez, me pareció encantadora. Era joven, llena de energía, y mi hijo parecía más feliz que nunca desde la universidad. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Nada glamuroso, pero tenía sueños. Grandes sueños. «Quiero darle a Damon la vida que se merece», me dijo tomando un café durante una de nuestras primeras reuniones. «Trabaja muchísimo y solo quiero apoyarlo». Me había cautivado su ambición y su dedicación a mi hijo. Cuando se casaron 6 meses después, me emocioné. Por fin, Damon había encontrado a alguien que lo cuidaría como lo habíamos hecho su padre y yo. La primera petición llegó durante su luna de miel. Estaban en Bali y Joy me llamó llorando. Su coche de alquiler se había averiado y necesitaban dinero para las reparaciones. $500, no es una fortuna, pero es suficiente para que disfruten del viaje. Me da mucha vergüenza pedirlo, sollozó al teléfono, pero lo gastamos todo en la boda y solo queremos que este tiempo sea perfecto. Giré el dinero sin dudarlo. ¿Qué abuela no querría que su hijo tuviera una luna de miel perfecta? Luego llegó el depósito del apartamento.
Luego los muebles para su nueva casa. Luego los préstamos estudiantiles de Joy, que aparentemente le causaban tanto estrés que no podía dormir por las noches. Está afectando mi salud, explicó con la mano presionada dramáticamente contra el pecho. El médico dice que el estrés puede causar problemas de fertilidad, y tenemos muchísimas ganas de darte nietos. Esa me impactó. La promesa de nietos colgaba como una zanahoria frente a una viuda solitaria. Pagué sus préstamos estudiantiles, $23.000 sin pestañear. Cuando nació Cedric, pensé que las peticiones pararían. Tuvimos a nuestro nieto. El propósito se había cumplido. Pero el embarazo había sido caro, explicó Joy. Las facturas médicas eran abrumadoras, incluso con seguro. No me gusta preguntar, dijo balanceando al bebé Cedric en su cadera, pero nos estamos ahogando aquí. Lo último que queremos es que el estrés económico afecte el entorno de nuestro hijo. Otros $12,000 para el bienestar de mi nieto. Dijo que el patrón era tan gradual, tan cuidadosamente orquestado, que al principio no lo vi. Siempre había una razón, siempre una crisis, siempre algo que amenazaba la felicidad de mi hijo y mi nieto, y yo siempre era la solución. La guardería de Cedric era demasiado cara. ¿Podría ayudarles con eso? Solo temporalmente hasta que yo encontrara un trabajo mejor. 2 años después, seguía pagando $800 al mes. Su apartamento era demasiado pequeño para una familia que crecía. La compañía hipotecaria necesitaba un aval con mejor historial crediticio. ¿Podría ayudarles a conseguir la casa que querían? Al fin y al cabo, era para Cedric. Necesitaba un jardín para jugar. Fui aval para una casa que costó más de lo que jamás soñé vivir. Cuando tuvieron dificultades con los pagos, cubrí la diferencia. Cuando necesitaron muebles nuevos para el espacio más grande, ayudé. Cuando el techo necesitó reparaciones, cuando el auto se averió, cuando la madre de Joy enfermó y necesitó dinero para su tratamiento, siempre estuve ahí. Pero no era solo el dinero. Era la forma en que lo pedía. Las lágrimas, las llamadas desesperadas, la forma en que me hizo sentir como si yo fuera la única persona en el mundo que podía salvar a mi familia del desastre. Eres una bendición, me decía con la voz cargada de emoción. No sé qué haríamos sin ti. Cedric tiene mucha suerte de tener una abuela que se preocupa tanto por él. El elogio me hizo sentir bien. Después de años de soledad, de sentirme inútil en la jubilación, de repente volví a tener un propósito. Me necesitaban. Estaba ayudando a construir una vida mejor para mi nieto. Pero en algún momento, la gratitud empezó a sentirse vacía. Las emergencias se volvieron más frecuentes, más costosas, y la actitud de Joy hacia mí empezó a cambiar. Empezó con pequeños comentarios. Lo malcrías demasiado, decía cuando le traía juguetes a Cedric. Estamos intentando enseñarle a ganarse la vida. Luego vinieron las críticas a mis consejos de crianza. Las cosas son diferentes ahora, explicaba con una sonrisa condescendiente. Tenemos información más reciente sobre el desarrollo infantil. Poco a poco mis tareas de niñera se redujeron. Queremos establecer mejores rutinas, explicó Joy. No es nada personal, pero lo sentía personal, sobre todo cuando veía publicaciones en redes sociales de ella saliendo con amigos mientras Cedric estaba en una guardería cara, la que yo pagaba. Hace 6 meses, empecé a notar algo extraño. Los gastos de Joy habían aumentado drásticamente. Bolsos de diseñador, ropa cara, citas semanales en la peluquería. Se apuntó a un gimnasio exclusivo, empezó a tomar clases de arte y se compró un coche de lujo. A Damon le va muy bien en el trabajo, me explicó cuando comenté sobre su nuevo estilo de vida. Por fin podemos permitirnos cosas bonitas. Pero yo sabía cuánto ganaba Damon. Lo ayudé a negociar su salario cuando consiguió el ascenso. Las cuentas no cuadraban. Fue entonces cuando empecé a hacer preguntas en voz baja,
con cuidado, porque no quería parecer entrometida, pero lo que encontré me heló la sangre. El dinero que había estado enviando para los gastos de Cedric, la guardería, la ropa, las actividades, no iba a donde Joy decía que iba. Lo había estado depositando en una cuenta aparte, una que financiaba su estilo de vida cada vez más lujoso. Los recibos que encontré en su bolso durante mi última visita lo contaban todo. Tratamientos de spa, compras desenfrenadas, cenas caras con amigos, todo pagado con dinero que le había enviado para ayudar con las necesidades de mi nieto. Había estado financiando la transformación de Joy, de una recepcionista dental con dificultades a una mujer que parecía salida de una revista. Mientras yo comía cereales genéricos y recortaba cupones, ella vivía como una reina a mi costa. La traición fue más profunda que cualquier herida física. Le había confiado mi dinero, mi corazón, mi relación con mi nieto, y ella lo había usado todo para construir una vida en la que, al parecer, no había espacio para mí. Esa noche, sentado en mi sala, mirando la caja de regalo vacía que deberían haber abierto las manos emocionadas de una niña de 7 años, me di cuenta de que algo había cambiado radicalmente. Ya no solo estaba dolido. Estaba enojado. Durante 8 años me habían manipulado como a un violín. Cada lágrima, cada crisis, cada llamada desesperada, había sido cuidadosamente calculada para extraer la máxima compasión y el máximo dinero de una anciana solitaria que solo quería ser necesitada. Abrí mi portátil e inicié sesión en mi cuenta bancaria. Las cifras me devolvieron la mirada, frías e innegables. En los últimos 8 años, les había dado a Hobby y a Damon más de $80.000. Dinero que provenía del seguro de vida de mi marido, de mis propios ahorros para la jubilación, de años de cuidadosa gestión presupuestaria y sacrificio. $80.000. Y hoy ni siquiera me permitieron ver a mi nieto. Tomé el teléfono y marqué el número que había memorizado ese mismo día. Rebecca, soy Denise Caldwell otra vez. Necesito saber exactamente cuánto dinero se ha transferido de mi cuenta a la cuenta personal de Joy Caldwell durante el último año. Mientras Rebecca sacaba los registros, sentí algo que no había experimentado en años. El filo frío y afilado de la ira justificada. Mañana, todos en esa fiesta sabrían exactamente a quién estaban celebrando en realidad. A la mañana siguiente me desperté con una claridad que no había sentido en años. Se acabó hacerme la víctima. Se acabó aceptar muestras de cariño de quienes me veían como una simple chequera. Pasé la noche revisando cada extracto bancario, cada recibo, cada registro que pude encontrar. La evidencia era contundente. Rebecca de First National había sido muy servicial, más de lo que probablemente debería haber sido, pero nos conocíamos desde hacía 15 años. Llevaba las cuentas de mi esposo, me ayudaba a administrar el pago de su seguro de vida y me guiaba en el laberinto financiero de la viudez. Nunca había visto algo así, dijo en voz baja por teléfono. El patrón es muy claro. Cada depósito que hiciste para los gastos de Cedric se transfirió inmediatamente a su cuenta personal. Ni un céntimo se destinó a la guardería ni a artículos infantiles. Las cifras eran alarmantes. Solo el año pasado, había enviado $32,000 para diversas emergencias relacionadas con mi nieto. Pagos de guardería que nunca llegaron a la guardería, facturas médicas que ya estaban cubiertas por el seguro, útiles escolares que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Pero Rebecca había encontrado algo aún más interesante. Señora Caldwell, le hice una verificación de crédito a su nuera. Ha estado usando su historial financiero como referencia para algunas compras muy importantes, préstamos para autos de lujo, tarjetas de crédito, incluso un préstamo para lo que parece ser una cirugía estética. Se me heló la sangre. ¿Qué quieres decir? Ella te mencionó como su principal apoyo financiero y referencia. Los prestamistas la aprobaron basándose en tus activos e historial de pagos. Básicamente ha estado viviendo a crédito, respaldada por tu reputación. Colgué el teléfono con náuseas. No era solo un robo.
Era un fraude de identidad. Ella había estado usando mi situación financiera para financiar un estilo de vida que habría sido imposible con sus ingresos reales. Ahora, sentado en mi cocina con mi café de la mañana, saqué mi teléfono y marqué el número al que temía llamar. Damon Caldwell, al habla. Damon, soy mamá. Hubo una pausa. Luego volvió a hablar, más cálida pero cautelosa. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Llamo por lo de ayer por la fiesta. Otra pausa. Mira, mamá, siento la confusión con la lista de invitados. Joy solo intentaba mantener la organización. 300 personas son muchas para coordinar. Confusión. Así lo llamaba. Damon no estaba confundido. Me excluyeron deliberadamente de la fiesta de cumpleaños de mi nieto. Mamá, no seas dramática. No fue nada personal. Entonces explícame cómo tus compañeros de trabajo, que viven a 3 estados de distancia, estaban en la lista de invitados, pero tu madre no. Silencio. Casi podía oírlo pensar, probablemente intentando encontrar la manera de darle un giro a esto sin que su esposa quedara mal. Joy pensó que sería mejor tener una celebración aparte contigo. Algo más pequeño, más íntimo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo se supone que será esta celebración más pequeña e íntima? Más silencio. Ambos sabíamos que no había ninguna celebración planeada. Nunca la hubo. Ya se nos ocurrirá algo, dijo finalmente. Quizás el próximo fin de semana. Damon, necesito preguntarte algo y necesito que seas sincero conmigo. ¿Cuánto crees que les he dado a ti y a Joy durante el último año? Mamá, ¿de dónde viene esto? Simplemente responde la pregunta. No lo sé. Unos miles. Ayudaste con algunos gastos de Cedric y quedaste agradecido por ello. Unos cuantos miles. Miré los extractos bancarios esparcidos sobre la mesa de la cocina. Damon, te he dado $32.000 solo en los últimos 12 meses. Eso no es posible. No solo es posible. Está documentado. Cada transferencia bancaria, cada cheque, cada depósito. $32.000 en gastos de guardería ya pagados, gastos médicos cubiertos por el seguro y útiles escolares que al parecer, cuestan más que los coches de la mayoría de la gente. Mamá, creo que estás confundida sobre. No estoy confundido. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. No estoy confundido. No soy dramático ni me lo imagino. Tu esposa me ha estado robando durante años. No hables así de Joy. ¿Cómo qué? Como una ladrona. Porque eso es lo que es, Damon. Ha estado usando el dinero que le envié a Cedric para financiar sus tratamientos de spa, sus compras compulsivas, su estilo de vida lujoso. Mientras yo comía cereales genéricos y recortaba cupones, ella vivía como una reina a mi costa. Estás siendo ridículo. Lo soy. ¿Cuándo fue la última vez que viste un recibo de la guardería de Cedric? ¿Cuándo fue la última vez que pagaste su ropa o sus actividades? Te diré cuándo. Nunca. Porque lo he estado pagando todo. Y nada ha ido a parar a donde crees. Lo escuché respirar profundamente. Aunque sea cierto, y no lo digo. Donaste ese dinero voluntariamente. Nadie te obligó. El despido casual me golpeó como un golpe físico. Tienes razón. Nadie me obligó. Lo di porque quiero a mi nieto y quería ayudarlo. Pero no lo di para que tu esposa pudiera ponerse implantes de pecho y conducir un BMW. Mamá, te estás pasando de la raya. No, Damon. Por fin veo el límite con claridad. Y tu esposa lo cruzó hace mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de ira,
de la rabia liberadora de alguien que por fin había dejado de fingir que ser maltratada era lo mismo que ser amada. Miré el reloj. La fiesta seguiría. Todos esos invitados, toda esa celebración, todo ese dinero gastado en un niño cuya abuela no pudo asistir. Tomé el teléfono y marqué el número directo de Rebecca. Rebecca, soy Denise Caldwell. Necesito que congeles todas las cuentas relacionadas con Joye Caldwell. Todas las cuentas conjuntas, todas las líneas de crédito, todos los préstamos que usé en mi historial financiero como garantía. ¿Está segura de esto, señora Caldwell? Es una medida bastante drástica. Estoy completamente seguro. Y necesito que marque sus cuentas para detectar actividad sospechosa. Grandes retiros de efectivo, patrones de gasto inusuales, cualquier cosa que pueda indicar fraude financiero. ¿Puedo hacerlo? ¿Qué pasa con las cuentas que comparte con tu hijo? Pensé en el despreocupado rechazo de Damon, en su negativa a siquiera considerar que su esposa pudiera estar mintiéndole. Esos también. Si no es parte de la solución, es parte del problema. Esto les causará problemas inmediatos, advirtió Rebecca. Se rechazarán las tarjetas de crédito. Se marcarán los pagos de préstamos. Se rechazarán los retiros automáticos. Bien. Quizás sea hora de que aprendan a vivir con sus posibilidades. Después de colgar, me quedé sentado en la tranquilidad de mi cocina un buen rato. En tan solo 24 horas, había pasado de ser el cajero automático secreto de la familia a cortarles el acceso a sus finanzas por completo. Habría consecuencias. Habría llamadas furiosas, acusaciones, probablemente amenazas. Pero por primera vez en años, sentí que tenía el control de mi vida. Tomé mi teléfono una vez más y marqué un número que había memorizado de la invitación a la fiesta. Salón Fairmont. Ella es Jessica. Jessica, soy Denise Caldwell. Creo que hay una fiesta en tu salón principal ahora mismo. Una fiesta de cumpleaños infantil. Sí, señora. La fiesta de Caldwell. Llama por el evento. En cierto modo. Llamo para informarle que las tarjetas de crédito que se usaron para pagar esa fiesta están a punto de ser rechazadas. Las cuentas han sido congeladas por sospecha de fraude. Hubo una pausa. Señora, estoy seguro de entender. Lo harás. Muy pronto recibirás una llamada de una mujer muy asustada llamada Joye Caldwell. Cuando intente pagar la fiesta, sus tarjetas no funcionarán. Solo quería avisarte. ¿Debería preocuparme por el pago del evento? Pensé en todo el dinero que sin saberlo había aportado a esta celebración extravagante a la que no me permitieron asistir. No, no te preocupes por el pago. Solo asegúrate de que entienda que robarle a la familia tiene consecuencias. Al colgar, me di cuenta de que estaba sonriendo. De verdad. Por primera vez en meses, la fiesta iba a ponerse muy interesante. No tuve que esperar mucho. Mi teléfono empezó a sonar a las 3:47 de la tarde, justo cuando la fiesta debería estar terminando. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego sonó una y otra vez. A la quinta llamada por fin contesté. ¿Qué hiciste? La voz de Joy era estridente y el pánico se palpaba en cada palabra. Dejé de financiar tus mentiras, dije con calma, recostándome en mi sillón favorito. Vieja loca. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Toda la fiesta vio cómo rechazaban mis tarjetas. 300 personas vieron cómo me humillaban en la fiesta de cumpleaños de mi propio hijo. Interesante. A mí también me humillaron ayer. Pero no pareció importarte mucho. Esto es completamente diferente. Me avergonzaste delante de todos. La empresa de catering amenaza con llamar a la policía. El coordinador del evento retiene mis joyas como garantía hasta que podamos pagar. Tuve que admirar su talento dramático.
Incluso en momentos de crisis, Joy sabía cómo hacerse la víctima. Quizás deberías haber pensado en eso antes de decidir robarme. Nunca te robé nada. Todo lo que nos diste fue voluntario. ¿Fue voluntario cuando mentiste sobre el destino del dinero? ¿Fue voluntario cuando me dijiste que Cedric necesitaba ropa escolar nueva mientras te inyectaban Botox? Silencio. Luego con una voz que se esforzaba por parecer razonable. Venís, creo que hubo un malentendido. ¿Por qué no vienes y hablamos de esto como adultos? No me interesa hablar contigo, Joy. Me interesa recuperar mi dinero. Tu dinero. Lo diste para ayudar a tu nieto. ¿Y cuánto fue en realidad para mi nieto? ¿Cuánto para su guardería, su ropa, sus actividades? Te diré cuánto. 0. Hasta el último centavo fue a tu cuenta personal para que pudieras disfrazarte y fingir ser alguien que no eres. La oí respirar temblorosamente. ¿Vas a destruir a esta familia por dinero? No estoy destruyendo nada. Simplemente me niego a seguir financiando tu vida de fantasía. Damon no tolerará esto. Nunca te perdonará lo que has hecho. ¿Qué he hecho? Descubrir que mi nuera lleva años cometiendo fraude. Descubrir que la mujer a quien confié el bienestar de mi nieto me ha estado robando mientras me mantenía alejada de él. No entiendes la presión que tengo. ¿Sabes lo que es intentar encajar con los compañeros de Damon? Intentar que Cedric no parezca pobre comparado con sus compañeros. Lo hice por la familia. Lo hiciste por ti mismo y te atraparon. Otra larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Más fría. Estás cometiendo un error, Venís. Un error muy grave. ¿Es eso una amenaza? Es una advertencia. ¿Crees que puedes simplemente cortarnos el contacto y todo volverá a la normalidad? ¿Crees que Damon te elegirá a ti en lugar de a su esposa? ¿Crees que volverás a ver a Cedric? Las palabras dieron en el blanco y ella lo sabía. No puedes separarme de mi nieto para siempre, ¿verdad? Llevo meses haciéndolo y ni te has dado cuenta. ¿Crees que ayer fue la primera vez que te mantuve lejos de él? Se me heló la sangre. ¿De qué estás hablando? Ay, Venís. La dulce e ingenua Venís. ¿Crees que esas citas de juego canceladas fueron casualidad? ¿Crees que Cedric estaba ocupado cada vez que querías visitarlo? Te he ido borrando de su vida poco a poco con cuidado, para que no te dieras cuenta, y ha funcionado de maravilla. Estás mintiendo. Lo soy. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo a solas con Cedric? ¿Cuándo fue la última vez que te llamó? ¿Cuándo fue la última vez que preguntó por ti? No pude responder. La verdad era demasiado dolorosa para admitirla. Ya ni siquiera te recuerda bien, continuó Joy, y su voz se fortaleció ante mi silencio. Para él, solo eres la anciana que a veces envía dinero. Y ahora que el dinero se acabó, ¿de qué sirves? Damon no te dejará hacer esto. Damon hace todo lo que le digo, igual que tú. La diferencia es que no se despertará un día y se dará cuenta de que lo han engañado. La llamada se cortó. Me quedé allí sentada, mirando el teléfono, mientras sus palabras resonaban en mi mente como veneno. Tenía razón en una cosa, me habían engañado. Pero se equivocaba en otra. Ya no era la misma mujer que llevaba años firmando cheques y aceptando migajas de cariño. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Damon. Necesitamos hablar esta noche. 7 de la tarde. Nuestra casa. Nuestra casa. La casa por la que había sido avalista. La casa que había ayudado a amueblar. La casa donde ahora al parecer, era persona non grata. Le respondí, allí estaré.
Exactamente a las 7 de la tarde me encontraba en el porche de la casa que había ayudado a comprar, tocando el timbre como si fuera un desconocido. Damon abrió con el rostro demacrado y su habitual confianza desaparecida. Mamá, ¿qué demonios pasa? ¿Dónde está Joy? Está arriba con Cedric. Está bastante molesto por lo que pasó en la fiesta. Lo seguí a la sala, notando lo diferente que se veía todo. Los muebles eran nuevos y caros. Las obras de arte en las paredes costaban más que mi pensión mensual. Incluso los libros de la mesa de centro estaban claramente elegidos para exhibirlos, no para leerlos. Damon, antes de empezar, necesito que entiendas algo. No hice esto para lastimarte ni a ti ni a Cedric. Lo hice porque tu esposa me estaba robando. Esas son acusaciones bastante graves. No son acusaciones. Son hechos. Saqué una carpeta que había preparado, extractos bancarios, informes de crédito, recibos que encontré en el bolso de Joy. Cada centavo que te di para los gastos de Cedric fue directamente a su cuenta personal. Ni un solo dólar se destinó a la guardería ni a artículos para niños. Damon tomó la carpeta de mala gana, apretando la mandíbula mientras pasaba las páginas. Aunque sea cierto, mamá, no puedes congelar nuestras cuentas sin avisar. Tenemos cuentas que pagar. Responsabilidades. ¿Tienes responsabilidades? ¿Y mi responsabilidad de protegerme del fraude? Estás siendo dramático. Lo soy. Tu esposa acaba de amenazarme con alejarme de mi nieto para siempre. Me dijo que lleva meses manipulando su agenda para minimizar mi contacto con él. ¿Te parece que estás agradecida por mi ayuda? Por primera vez, Damon parecía realmente inseguro. Ella no haría eso. No lo haría. ¿Cuándo fue la última vez que cuidé a Cedric? ¿Cuándo fue la última vez que vino a mi casa? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una relación que no implicara que yo le enviara dinero? Damon guardó silencio un buen rato. Los papeles estaban esparcidos sobre su regazo. La fiesta era importante para ella. Pasó meses planeándola con mi dinero. Dinero que, según me dijo, era para las necesidades de Cedric. Ella es una buena madre. Es una buena actriz. Hay una diferencia. Unos pasos en la escalera nos interrumpieron. Joy apareció en la puerta, su pánico anterior había sido reemplazado por una fría reflexión. Se había puesto algo más conservador y llevaba el maquillaje más suave. Parecía una madre y esposa preocupada, no la mujer desesperada que me había gritado por teléfono. Hola, venís, dijo en voz baja. Me alegra que hayas venido. Creo que necesitamos aclarar las cosas. Creo que tenemos que aclarar las cuentas, respondí. Empezando por devolver el dinero que robaste. No robé nada. Me diste ese dinero libremente. Lo di con engaños. Eso se llama fraude. Joy se sentó junto a Damon, colocando una mano protectora sobre su brazo. Venís, entiendo que estés molesta, pero acusarme de fraude es ir demasiado lejos. ¿De verdad? Entonces explícame cómo $32,000 en gastos de guardería terminaron pagando tus tratamientos de spa y tus compras. Usé parte del dinero para mí, sí, pero era porque necesitaba mantener cierta imagen para la carrera de Damon. La imagen importa en su campo. La imagen importa, reí con amargura. ¿Te refieres a la imagen de una mujer que puede permitirse coches de lujo y ropa de diseñador con el sueldo de una jefa de nivel medio? Estaba tratando de ayudar a la familia a ascender en el mundo. Estabas tratando de ayudarte a ti mismo y usaste mi dinero para hacerlo. Damon nos miró claramente luchando con lo que estaba escuchando. Joy, ¿es cierto lo del dinero? Es más complicado de lo que ella lo hace parecer. No es nada complicado, dije con firmeza. Te mintió. Me mintió. Y nos robó a ambos.
La única pregunta ahora es qué vas a hacer al respecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver el momento en que Damon se dio cuenta de que todo lo que decía era cierto, de que su esposa perfecta había estado viviendo una mentira financiada con los ahorros de jubilación de su madre. ¿Cuánto?, preguntó en voz baja. $87.000 en 8 años, dije, incluyendo el dinero que pidió prestado contra mi crédito y mis activos sin mi conocimiento. Joy se puso de pie de golpe. No puedes probar nada de eso. Puedo comprobarlo todo. El banco tiene constancia de todo, incluidas las solicitudes de préstamo donde me mencionaste como tu principal apoyo financiero. Por primera vez desde que la conocía, Joy parecía realmente acorralada. La máscara se le caía, revelando la desesperación que se escondía bajo sus pies. Cedric necesita estabilidad, dijo alzando la voz. Necesita una madre que no se preocupe por el dinero. Una familia que parezca próspera. Yo hice esto por él. Lo hiciste por ti mismo, dije poniéndome de pie. Y ahora se acabó. Mientras caminaba hacia la puerta, oí la voz de Joy detrás de mí, aguda y desesperada. No lo volverás a ver. Me aseguraré de ello. No me giré. Ya veremos. Tenía que hacer una última llamada al llegar a casa. Esta vez no era al banco. Era a mi abogado. Mi abogada, Patricia Rees, llevaba 30 años gestionando asuntos legales familiares. Me había ayudado con la herencia de mi esposo, me había guiado a través de las complejidades de la viudez, y ahora estaba a punto de ayudarme a recuperar mi vida de una mujer que la había estado destruyendo sistemáticamente. Esto es extenso, dijo Patricia, revisando los documentos que le había traído a su oficina. Fraude financiero, robo de identidad, posibles cargos de maltrato a personas mayores. Su nuera ha estado muy ocupada. ¿Podemos recuperar mi dinero? Podemos intentarlo. Pero lo más importante es que podemos asegurarnos de que enfrente las consecuencias de lo que ha hecho. Ya no se trata solo de dinero, Venice. Se trata de establecer tus derechos como abuela y protegerte de una mayor explotación. Había estado pensando en las amenazas de Joy toda la noche. Su confesión casual de que me había estado alejando de Cedric durante meses, su promesa de que nunca lo volvería a ver. La crueldad de todo aquello era sobrecogedora. Ella ha amenazado con cortarme por completo el acceso a mi nieto. No puede hacer eso sin una causa legal. Los abuelos tienen derechos, sobre todo cuando hay pruebas de mala conducta parental. Y créeme, el fraude financiero se considera mala conducta. Patricia se reclinó en su silla y me estudió con ojos astutos. Pero tengo que preguntarte, Venice. ¿Estás preparada para lo que esto le va a pasar a tu relación con tu hijo? Esto no solo afectará a Joy. También afectará a Damon. Había estado dándole vueltas a esa pregunta toda la noche. Damon había decidido defender a su esposa, incluso ante la evidencia de sus mentiras. Ignoró mis preocupaciones, minimizó mi dolor y me trató como si yo fuera el problema. Mi relación con Damon ya está dañada, dije en voz baja. Quizás sea hora de que aprenda que permitir el comportamiento de su esposa también tiene consecuencias. Bien, entonces. Empecemos con una demanda formal. Restitución total de los cargos fraudulentos, más intereses y honorarios legales. Si se niega, presentaremos cargos penales. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Depende de lo lista que sea. Si es lista, resolverá el asunto rápidamente y sin hacer mucho ruido. Si no lo es, sonrió Patricia con tristeza, bueno, los casos de fraude suelen recibir mucha atención mediática, sobre todo cuando involucran a abuelos explotados por sus propias familias. Salí de la oficina de Patricia con más esperanza que en meses. Por primera vez en años, tenía a alguien de mi lado que entendía que lo que me había sucedido no era solo una desgracia. Era un crimen. La carta llegó a casa de Damon y Joy a la mañana siguiente.
Al mediodía mi teléfono ya estaba sonando. Mamá, ¿qué demonios es esto? La voz de Damon sonaba tensa, agotada. Es una exigencia de restitución. Su esposa me rogó y quiero que me devuelva el dinero. Ella no rogó nada. Tú diste ese dinero voluntariamente. Lo di basándome en mentiras. Eso es fraude, Damon. Y si no lo ves, eres parte del problema. Vas a destruir nuestra familia por dinero. No estoy destruyendo nada. Me estoy protegiendo de la gente que me ve como nada más que una fuente de financiación. Eso no es justo. Joy te ama. A Joy le encanta mi cuenta bancaria. Hay una diferencia. Oí voces apagadas de fondo. Entonces llegó la voz de Joy. Venís, esto se está saliendo de control. Tenemos que sentarnos y resolver esto como familia. Lo intentamos ayer. Me amenazaste con alejarme de mi nieto para siempre. Eso no me suena a familia. Estaba molesto. Dije cosas que no quería decir. Lo dijiste en serio, igual que cuando me borraste sistemáticamente de la vida de Cedric mientras te quedabas con mi dinero. Nunca intenté alejarte de Cedric. Entonces explícame por qué se cancelaron todas las citas para jugar, por qué se pospusieron todas las visitas, porque no he pasado tiempo a solas con mi nieto en 6 meses. Silencio. Luego, con una voz que intentaba con todas sus fuerzas sonar razonable, dijo, Venís, creo que recuerdas las cosas de forma distinta a cómo sucedieron. ¿De verdad? Entonces déjame hablar con Cedric ahora mismo. Pónmelo al teléfono. Él está en la escuela. Es sábado. Otra pausa. Está en casa de un amigo. ¿Qué amigo? No lo conoces. Me gustaría conocerlo. Me gustaría conocer a todos los amigos de Cedric. Me gustaría formar parte de su vida como se supone que deben ser las abuelas. Eres parte de su vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo formo parte de su vida? ¿Cuándo escribo cheques? ¿Cuándo resuelvo tus emergencias financieras? ¿Cuándo exactamente seré abuela en lugar de un banco? Estás siendo irrazonable. Estoy siendo realista. Y aquí tienes algo más de realidad, tienes 72 horas para responder a la carta de mi abogado. Si no lo haces, presentaremos cargos penales. No te atreverías. Pruébame. Colgué y me quedé sentado en la tranquilidad de mi casa, sintiéndome extrañamente tranquilo. La suerte estaba echada. Ya no había vuelta atrás. La siguiente llamada fue de alguien que no esperaba. La hermana mayor de Damon, Michelle. Vivía en Portland y rara vez se involucraba en problemas familiares, pero al parecer esto fue lo suficientemente grave como para llamar su atención. Venís, ¿qué pasa? Damon me llamó completamente histérica. ¿Algo sobre demandas y dinero? Le expliqué la situación lo más tranquilamente que pude, explicándole la evidencia, el patrón de mentiras y la exclusión sistemática de la vida de mi nieto. No tenía ni idea de que fuera tan grave, dijo Michelle cuando terminé. O sea, sabía que yo era muy exigente, pero esto. ¿Sabías que me mantenía alejada de Cedric? Me preguntaba por qué ya no lo mencionabas en nuestras llamadas. Pensé que tal vez solo estabas ocupado. Pensé que me estaban eliminando gradualmente porque ya no era útil. Resulta que me estaban eliminando gradualmente sin dejar de ser útil. ¿Qué necesitas de mí? La pregunta me sorprendió. No estoy seguro. Supongo que solo necesito que alguien entienda que no soy el villano aquí. No eres el villano. Eres la víctima. Y ya era hora de que alguien te defendiera. Damon cree que estoy destruyendo a la familia. Damon piensa lo que yo y le dice que piense. Siempre lo ha hecho. No quiero perder a mi hijo. Ya lo hiciste, Venís.
Al menos así podrías recuperar a tu nieto. Esa noche estaba preparando la cena cuando oí un coche en la entrada. Por la ventana, vi el coche de Damon. Estaba solo. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Adelante. Miró mi pequeña sala como si la viera por primera vez. Los muebles modestos, la decoración cuidada, la evidencia de ingresos propios. No se parecía en nada a la casa que le había ayudado a comprar, ni al estilo de vida que le había ayudado a mantener. Encontré los recibos, dijo en voz baja. ¿Qué recibos? Lo que Joy intentó ocultar. Los tratamientos de spa, las compras, las demás cosas. Las encontré en su coche. Me senté lentamente. ¿Cuánto? Miles. Decenas de miles. Todo cargado a tarjetas de crédito. No sabía que tenía tarjetas de crédito respaldadas por mis activos. Él asintió con tristeza. Dijo que estaba mejorando nuestra calificación crediticia. Dijo que era temporal. Nada en Joy es temporal. Lleva años planeándolo. La confronté por el dinero, por alejarte de Cedric. Ella no lo negó. ¿Qué dijo ella? Dijo que eras demasiado controlador, demasiado involucrado. Dijo que estaba protegiendo a nuestra familia de tu interferencia. ¿Y tú le creíste? Quería creerle. Era más fácil que admitir que mi esposa me había estado mintiendo durante años. Damon se sentó pesadamente con la cabeza entre las manos. He sido un tonto. Sí, lo has hecho. Pero no eres el único. Ella también me engañó. ¿Qué hago ahora? Tú decides qué tipo de hombre quieres ser. ¿Quieres ser el tipo de hombre que permite el comportamiento criminal de su esposa o el tipo de hombre que protege a su familia de los depredadores? Ella no es una depredadora. Está confundida. Está bajo presión. Es una depredadora, Damon. Se apoderó de una viuda solitaria y explotó sistemáticamente el amor que sentía por su nieto. No lo hizo por desesperación. Lo hizo porque podía. La casa, los coches, el estilo de vida, todo se construye con tu dinero. Puedes seguir fingiendo que lo que hizo fue aceptable, o puedes ayudarme a asegurarme de que no vuelva a suceder. Si te ayudo, me dejará. Se llevará a Cedric. Si no me ayudas, nos perderás a ambos de todas formas. La diferencia es que si haces lo correcto, podrías recuperar mi respeto y, con el tiempo, el de tu hijo. Damon guardó silencio un buen rato. Afuera, el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre mi pequeño jardín. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Tienes 72 horas. Después, los abogados se hacen cargo. Se levantó para irse, pero luego se dio la vuelta. Mamá, lo siento. Debí haber visto lo que estaba pasando. Debí haberte protegido. Sí, deberías haberlo hecho. Pero no lo hiciste. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto ahora? Después de que se fue, me senté sola en mi sala, rodeada por la evidencia de una vida que había construido lenta y cuidadosamente, bajo mis propios términos. Mañana, recuperaría a mi familia o la perdería para siempre. Pero fuera como fuera, nunca volvería a ser víctima de nadie. 3 meses después, estaba sentada en mi jardín viendo a mi nieto jugar con el helicóptero teledirigido que le había comprado. El mismo que había llevado a su fiesta de cumpleaños, la fiesta a la que me habían prohibido asistir. Abuela Venís, mira qué alto llega, gritó Cedric con el rostro brillante de emoción. Ten cuidado de no volar demasiado cerca de los árboles, grité sonriendo al ver la alegría pura en su rostro. El camino hasta este momento no había sido fácil. Después de mi conversación con Damon, las cosas habían empeorado antes de mejorar. Yo ya había luchado contra la demanda de restitución con todas sus armas,
lágrimas, amenazas, manipulación y finalmente, maniobras legales desesperadas que solo la hicieron parecer más culpable. Intentó pintarme como una anciana vengativa que no podía aceptar que su hijo hubiera seguido adelante. Afirmó que me estaba inventando el abuso financiero, que tenía problemas de memoria y que estaba celosa de su relación con Damon. Pero Patricia tenía razón. La evidencia era abrumadora. Los registros bancarios no mienten y las solicitudes de crédito no se inventan. Ante la posibilidad de cargos penales, Joy finalmente aceptó llegar a un acuerdo. El acuerdo fue integral, restitución total de los $87,000, más intereses y honorarios legales. Disolución de todos los vínculos financieros entre nosotros y, lo más importante, un acuerdo legalmente vinculante que garantizaba mi acceso a Cedric. Pero la verdadera victoria no había sido financiera. Había sido ver a Damon finalmente ver a su esposa como realmente era. El divorcio se había formalizado el mes pasado. Joy había luchado por la custodia, pero sus delitos financieros habían hecho que su caso fuera imposible de ganar. Se le concedieron visitas supervisadas y se le ordenó pagar la manutención infantil. Una deliciosa ironía, considerando que nunca había mantenido económicamente a nadie en su vida. Se mudó de nuevo a casa de su madre en Ohio, me contó Damon durante una de nuestras cenas semanales. Trabaja en un call center y vive en un estudio. Al parecer, la realidad es muy distinta a la fantasía que creó con tu dinero. Sentí lástima por ella por un momento, pero solo por un momento. Había tomado sus decisiones y ahora vivía con las consecuencias. ¿Cómo lo lleva Cedric? Mejor de lo que esperaba. La extraña, pero también está más feliz, menos ansioso. Es como si por fin pudiera relajarse. Entendí lo que quería decir. Los niños perciben la tensión, incluso cuando los adultos creen ocultarla. Cedric había estado viviendo en una casa construida sobre mentiras, financiada con dinero robado y mantenida mediante la manipulación. Ahora vivía en una casa más pequeña, con menos lujos pero con honestidad. Abuela, ¿podemos hacer galletas ya? Preguntó Cedric, corriendo hacia donde yo estaba sentada en el columpio del porche. Claro, cariño. ¿Qué tipo quieres hacer? Chips de chocolate con chispas extra. Me reí, recordando todas las veces que yo ya había criticado mis caprichos poco saludables. Todas las veces que había afirmado que estaba socavando su crianza con mis indulgencias. Ahora podría mimar a mi nieto como se debe, como lo hacen las abuelas. En la cocina, mientras medíamos la harina y el azúcar, Cedric charlaba sobre la escuela, sus amigos, sus planes para el verano. Ahora era diferente, más abierto, más confiado. La reserva que había desarrollado durante el último año había desaparecido. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, cariño. ¿Por qué se fue mamá? Hice una pausa, considerando mis palabras con cuidado. Damon y yo habíamos acordado que las explicaciones fueran apropiadas para la edad de Cedric para protegerlo de los detalles más desagradables del comportamiento de su madre. A veces los adultos cometemos errores, cariño. Tu mamá cometió errores que lastimaron a la gente y tiene que afrontar las consecuencias. ¿Ella te hizo daño? Sí, lo hizo. Pero no es tu culpa. Y eso no cambia lo mucho que te quiero. Me alegro de que estés aquí más ahora. Yo también, cariño. Yo también. Esa noche, después de que Damon recogiera a Cedric, me senté en el porche con una copa de vino, mirando la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y rosas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Michelle. Vi las fotos de ti y Cedric horneando. Se ven tan felices. Estoy orgullosa de ti por luchar por él. Sonreí y respondí, la mejor decisión que tomé en mi vida. Era cierto. Enfrentarme a Joy había sido aterrador, pero me había devuelto la vida. Ya no me definía por cuánto dinero podía aportar ni cuántos problemas podía resolver. Me valoraban por quien era.
Una abuela que amaba a su nieto. Una madre que merecía respeto. Una mujer de la que nadie se aprovecharía. El acuerdo financiero me había permitido reconstruir mis ahorros para la jubilación. Pero lo más importante, me había enseñado algo sobre mi propio valor. No era solo una fuente de financiación para los sueños de otros. Era una persona con mis propias necesidades, mis propios límites y mi propio derecho a ser tratada con dignidad. Damon y yo aún estábamos reconstruyendo nuestra relación. El proceso fue lento, a veces doloroso, pero honesto como no lo había sido en años. Él tuvo que afrontar su propio papel en el comportamiento de Joy, su propia disposición a ignorarlo cuando le convenía. Sigo pensando en todas las señales que ignoré, me dijo durante una de nuestras conversaciones. La forma en que siempre tenía explicaciones para todo. La forma en que te hacía sentir culpable por cuestionarla. Debería haberlo visto. Era muy buena en lo que hacía, respondí. Nos facilitó creer lo que queríamos creer. Pero lo resolviste. Te enfrentaste a ella. Me cansé de que me trataran como una chequera en lugar de como una persona. Me llevó demasiado tiempo. Pero finalmente me cansé. Ahora, 3 meses después, estaba planeando una verdadera fiesta de cumpleaños para el 8º cumpleaños de Cedric. Nada tan elaborado como el espectáculo de 300 invitados que había desencadenado todo este lío, pero algo cálido y genuino. Una barbacoa en el patio con sus amigos de la escuela, decoraciones caseras y una abuela que fue invitada a asistir. Quiero ayudar a planearlo, dijo Damon cuando mencioné la fiesta. Quiero hacerlo bien esta vez. ¿Qué quieres decir? Quiero organizar una fiesta que realmente se trate de celebrar a Cedric, no de presumir ni impresionar a la gente. Quiero organizar una fiesta donde todos los que lo aman sean bienvenidos. Sonreí ante eso. Eso suena perfecto. Mientras terminaba mi vino y me preparaba para entrar, pensé en la mujer que había sido hacía un año. Solitaria, manipulada, desesperadamente agradecida por cualquier muestra de cariño de una familia que la consideraba útil pero no valiosa. Esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que sabía su valor y exigía ser tratada como tal. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí. Hola, ¿es Venice Caldwell? La voz era joven, femenina, nerviosa. Sí. ¿Quién es este? Me llamo Sara Martínez. Conseguí tu número de un amigo en común. Creo que mi nuera me está haciendo lo mismo que la tuya. Me volví a sentar en mi silla, sintiendo lástima por esa extraña que probablemente estaba sentada en su propia cocina, rodeada de resúmenes bancarios y recibos, preguntándose si se estaba volviendo loca. Dime qué pasa, dije suavemente. Durante la siguiente hora, escuché la historia de Sara. Las peticiones de dinero graduales, las explicaciones elaboradas, la exclusión sistemática de la vida de sus nietos. Todo me resultaba deprimentemente familiar. No sé qué hacer, dijo finalmente con la voz entrecortada. Amo a mi hijo, pero no puedo seguir viviendo así. No tienes que hacerlo, le dije. Tienes opciones. Tienes derechos. Y tienes más poder del que crees. ¿Cómo empiezo? Empiezas documentándolo todo. Cada transacción, cada solicitud, cada excusa. Luego llamas a un abogado. Tengo miedo. Yo también tenía miedo. Pero, ¿sabes qué? Me daba más miedo vivir el resto de mi vida siendo víctima de alguien. Hablamos otros 30 minutos y al final de la conversación, Sara parecía más fuerte, más decidida. Le di el número de Patricia y le hice prometer que me llamaría el lunes a primera hora. Después de colgar, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. No era solo alguien que había sobrevivido a la explotación de un familiar manipulador. Era alguien que podía ayudar a otros a superarlo también.
6 meses después, estaba en la oficina de Patricia con otras 3 mujeres que habían sufrido abuso financiero por parte de sus familias. Formamos un grupo de apoyo informal, compartiendo recursos y estrategias para afrontar las consecuencias legales y emocionales del fraude financiero familiar. La parte más difícil, dijo Margaret, cuyo yerno le había estado robando durante 5 años, es aceptar que la gente que amas te pueda ver como nada más que una fuente de dinero. Pero lo más empoderador, agregó Ruth, cuya hija había estado falsificando su firma en cheques, es darse cuenta de que no hay que aceptarlo. Asentí pensando en lo lejos que había llegado desde aquel humillante día fuera de la fiesta de cumpleaños de Cedric. Lo que me salvó fue darme cuenta de que merecía algo mejor. No porque fuera perfecta, sino porque era humana. Y ahora he recuperado a mi nieto. He recuperado mi autoestima. Y sé que nunca volveré a ser víctima de nadie. Esa tarde recogí a Cedric del colegio y lo llevé al parque. Mientras jugaba en los columpios, riendo con sus amigos, sentí una profunda paz. Esto era por lo que había estado luchando. No solo por tener acceso a mi nieto, sino por el derecho a formar parte de su vida bajo mis propias condiciones. Abuela, empújame más alto, gritó. Agárrate fuerte, grité dándole un suave empujón que lo hizo volar. Mientras lo veía volar por los aires, intrépido y alegre, sonreí. Ambos éramos finalmente libres. Ahora tengo curiosidad por ustedes, quienes escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto os dejo en pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y que seguro os sorprenderán.